Vamos a leer todos al unísono Génesis 2, versículo 18. Dice el texto: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Muy bien, vamos a Romanos. Ahora vayan al Nuevo Testamento y buscamos en Romanos capítulo 5, el versículo 14, y también allí mismo el versículo 19. Romanos capítulo 5, versículo 14 y 19. Leamos todos al unísono. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora el versículo 19. El versículo 19, todos juntos leamos: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y el último versículo es Efesios capítulo 5. Vayan allí mismo en su Nuevo Testamento, pero Efesios. Y vamos a leer en Efesios el capítulo 5, los versículos 31 en adelante. Efesios 5, versículos 31 en adelante, dice este pasaje así: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Quiero que repitan conmigo esa última frase. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Vamos a orar al Señor. Padre, te bendecimos, te damos gracias porque tú nos das la bendición de estar en este lugar. Gracias por el gozo que compartimos al adorarte, pero también ahora cuando vamos a traer tu bendita palabra. Pedimos que tú nos presidas, que tú nos guíes en este importante tema que vamos a presentar esta tarde. En el nombre de Jesús oramos para que tu palabra en medio nuestro sea una bendición y nos edifique. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos hoy a tocar el tema que lo titulamos La costilla de Adán. Así es el título del mensaje para hoy, la costilla de Adán. Yo no sé si usted sabía que antes que el hombre descubriera la ciencia de la clonación, ya Dios había clonado el primer ser humano. Y esa clonación fue nada menos y nada más que una hermosísima mujer, y que la extrajo precisamente de la costilla, no de otra parte, sino de la costilla. La ciencia ha descubierto muchísimas cosas interesantes acerca de por qué fue de la costilla y no fue de otra parte. Y estaba leyendo esta semana acerca de esa investigación que se ha hecho, y se dice que la costilla tiene una particularidad tan especial que es capaz de reproducirse como cualquier otro aspecto en el organismo más rápido que cualquier otra cosa. Pero además la costilla sirve en el cuerpo para proteger órganos vitales como los pulmones, los riñones, el corazón, etc. Dios es tan sabio y tan sabio que en efecto al hacer la mujer de la costilla del hombre estaba, por supuesto, sacando una de las partes más importantes de él, pero a la vez con una gran simbología que la vamos a explicar hoy en la conexión que vamos a hacer de esa costilla extraída de Adán y la costilla extraída de Jesús, que va a simbolizar la iglesia del Señor. Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan en mente, porque va a ser bien interesante esta aplicación que vamos a hacer.
un connotado comentarista bíblico dijo lo siguiente, o se preguntó, ¿por qué Dios sacó a Eva de la costilla y no lo sacó de la cabeza o de los pies? La respuesta es muy simple. No lo sacó de la cabeza para que la mujer no tuviera autoridad sobre el hombre, para que no dominara al hombre. Pero tampoco lo sacó del pie para que el hombre no la pisoteara. ¿De dónde la sacó entonces? Del costado, de la costilla. Pero exactamente debajo de allí de su brazo, con dos razones. Uno, para que la protegiera y especialmente para que la amara. ¿Tiene sentido? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestras esposas, ¿verdad? Protegerlas, amarlas y cuidarlas. ¿Hacemos eso? Amén. ¿Futuros matrimonios hacen eso? ¿O harán eso? Amén, amén, dijo Cristian. Hermanos, la Biblia nos presenta una extraordinaria figura que tipifica a Cristo y tipifica a la iglesia. Acuérdense que un tipo es aquella figura del Antiguo Testamento cuyo cumplimiento se da en el Nuevo Testamento, que es el antitipo. En este caso, Adán es tipo de Cristo y la Eva es tipo de la iglesia. Y en este estudio vamos a encontrarnos con aspectos tan interesantes, este estudio comparativo, porque cuando Dios puso sueño en Adán, resulta que la palabra sueño en el hebreo y la conexión con el griego del Nuevo Testamento es la misma palabra. Es cuando Cristo dijo, Lázaro, que le preguntaron, le dijeron que Lázaro había muerto, él dice, no, Lázaro duerme, para hablar de la muerte como un sueño. Anoche, por cierto, en el culto que tuvimos tan precioso, tan extraordinario, el memorial que hicimos acá, hablábamos precisamente del cuerpo que reposa, el cuerpo que está en ese sueño hasta que sea despertado. Interesante que la Biblia nos dice que Dios puso sueño profundo en Adán y extrajo la costilla. Pero paralelamente a eso vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo también pasó por el proceso del sueño, de la muerte, de donde Dios extrajo también de su costado lo que figurativamente se conoce hoy como la iglesia del Señor. Y hermanos, esto es tan importante que lo sepamos, es tan rico que lo aprendamos, porque vamos a valorizar más la iglesia del Señor. Vamos a ver cuán importante entonces es la iglesia del Señor. Usted tiene que salir hoy tocado como nunca, valorando la importancia de la iglesia. Porque déjeme decirle que dentro de lo que vamos a hablar también, Jesucristo aparece como la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Póngase a pensar solamente en esto. Entonces, cuando un creyente es reacio a la iglesia, por ejemplo, hermanos, usted no tiene ni idea de lo que usted está diciendo, pensando o haciendo. Se está metiendo con el cuerpo de Cristo. Es sagrado. Qué bendición que usted ame a la iglesia entonces. Qué bendición que usted se identifique con la iglesia siempre. Qué bendición es que pueda decir, yo me alegré con lo que me decían a la casa de Jehová iremos. Qué bendición que usted, por encima de todas las cosas, esté pendiente. Va a llegar el domingo para vernos en la casa del Señor. No para vernos en otra parte, sino en la casa del Señor. Pensemos entonces en este tema, la costilla de Adán. Consideremos cómo la costilla de Adán es un tipo de Cristo. Vamos a ver en primer lugar, o vamos a ver tres cosas, y yo quiero que usted lo mantenga en su mente, para que vayamos como asociando eso. Vamos a hablar de la encarnación, vamos a hablar de la muerte, y vamos a hablar de la resurrección. En el contexto de Adán,
y en el contexto de Jesucristo, en la aplicación. Vamos a verlo de esa manera. Entonces decimos, primero, que la soledad de Adán tipifica a Cristo, escuche, en su encarnación por la iglesia. ¿Cómo es esto? Dice el versículo, y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso, hermano, hay que casarse. No es bueno que el hombre esté solo. ¿No es así, hermano Chevita? Así mismo, pastor. Así mismo. Amén, amén. Entonces, primero, Dios, sabemos la historia, vio a todos los animales, vio todo lo que estaba haciendo allí. Adán muy envuelto en ello, pero se dio cuenta que no había una ayuda idónea para Adán. Se dio cuenta que el hombre estaba solo. Ahora, esta es una figura extraordinaria que aparece en el paraíso, donde Dios puso a Adán en tan hermosa creación. Dios descubrió que ninguno de los seres creados podía servir de compañía para su hijo. Escuche esto, para su hijo Adán. Era necesario que alguien de su misma naturaleza pudiera llenar la soledad de Adán. Vaya pensando en esto. Desde el punto de vista de los planes eternos, Dios había provisto para su hijo a alguien que iba a ser entonces la figura de Eva, a quien llamaría posteriormente como la iglesia. Entonces Adán tipifica a Dios en el sentido de que Él es el verdadero marido universal. Dios estaba solo, escuche esto, antes de hacer al hombre, y aunque Él es absolutamente perfecto, no obstante, Él estaba incompleto. Ahora, no se me sorprenda lo que estoy diciendo. No estoy hablando una herejía. Escuche otra vez esto. Dios es perfectamente, Él es perfecto en todos sus atributos, pero la Biblia nos habla de que Él estaba incompleto y necesitaba de una compañía. Sorprendente entonces que cuando analizamos esto, en el caso de Adán, en esa parte comparativa, nos damos cuenta que así como Adán necesitaba de una compañera que fuera similar a él, también el Señor iba a necesitar de una compañera en el contexto divino, espiritual, para cumplir su propósito eterno. Entonces decimos que si la iglesia es como que en el caso del esposo no tuviera una esposa, o la cabeza sin cuerpo. Por consiguiente, cuando Dios dijo que no era bueno que Adán estuviese solo, pudiéramos inferir también que no era bueno que el Señor estuviese solo en esa relación. Esto nos hace pensar entonces que Dios necesitaba de una esposa, pero escúchese lo que estoy diciendo, porque esto pudiera usted pensar otra cosa, y de ahí vienen muchas herejías. Estamos hablando de la esposa, entre comillas, para referirnos a la iglesia del Señor. Bien, entonces podemos pensar que en la economía divina, cuando Dios trajo a Adán la esposa, estaba Dios pensando también en la iglesia que anticipadamente, antes que el mundo fuese, ya Él había creado, y que en el tiempo oportuno, cuando apareciera Jesucristo, entonces Jesucristo iba a llenar su soledad también con la presencia de la ayuda idónea que va a ser la iglesia. Quiero llevarle a algunas consideraciones muy interesantes en esto. En Romanos 5:14 tenemos a Adán como la figura que había de venir. Dice el texto: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura, escuche esto, figura del que había de venir. En otras palabras, Adán es un tipo de Cristo, la figura que entonces va a plantear el antitipo en la persona de Jesús. Pablo acertadamente nos ha dicho que Adán era figura del que había de venir. Eso es Cristo. De esto se desprende que Adán y Cristo son presentados como los dos hombres, escuche esto, esenciales de la historia humana, como las dos figuras que representan a la raza humana. Por eso vamos a hablar del primer Adán y del segundo Adán, en ese contexto. En el caso de Cristo podemos decir que Él estuvo en el vientre
de María. Pero escuche esto para que lo comparemos. Ambos, Adán y Cristo, son hijos de Dios, exclusivamente. Porque Adán no tuvo padre terrenal y Cristo tampoco. Ni tampoco tuvo una madre terrenal en el sentido de una concepción física. Porque lo que se concibió en el vientre de María fue obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, tanto Adán como Cristo son los dos únicos hijos de Dios. Absolutamente. Adán no tuvo ombligo, hermano, porque no nació en proceso natural. Ni tampoco se nos dice que fue un bebé. Creó. Algunos especulan que lo creó quizás cuando tenía 15, 20, 30 años. No sabemos. Pero lo hizo y son los únicos que aparecen como hijos de Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En el caso de Jesús, Él siempre ha sido hijo de Dios. Pero hay una teología media extraña que no debemos aceptarla. Esa teología que dice que Jesucristo se hizo hijo de Dios cuando fue encarnado, no la aceptemos. Porque Jesucristo es el Hijo eterno de Dios. De igual manera, entonces, Adán es el hijo que también se concibió como eterno, por lo menos en el sentido original. Obviamente, cuando entra el pecado se interrumpe eso, porque entra la muerte. Pero en los planes de Dios también fue concebido de esa forma, de esa manera. Como estamos hablando de la soledad de Adán, ¿qué hizo Dios? Le hizo una mujer. Vamos en esa dirección. Pero cuando pensamos en Cristo también vamos a ver cuál fue la ayuda idónea. Vayan a Marcos capítulo 3, versículos 13 en adelante. Miren lo que dice. Marcos 3, capítulo 3, versículos 13 al 19. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Simón, aquí tienen los nombres, vienen los nombres de la primera iglesia, la incipiente iglesia. Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro; a Jacob, hijo de Zebedeo; y a Juan, hermano de Jacob, a quienes apellido Boanerges, esto es, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita, y escuche, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Ahora, sígueme aquí, porque aquí es donde quiero conectar las cosas. Al principio dice la Biblia que Adán estaba solo, ¿correcto? Dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Cuando Cristo comienza el ministerio está solo. Entonces Dios le dice, no es bueno que mi hijo esté solo, le voy a hacer la ayuda idónea. ¿Quién es la ayuda idónea? Los discípulos. Comienzan los 12 apóstoles, comienza la iglesia, y allí sigue. ¿Qué pasó entonces en el día de Pentecostés? Pasaron de 12, habían 120. Pero ese mismo día se agregaron ¿cuántos? 3,000. Y siguió los números y se agregaron después 5,000. Estamos hablando de 8,120 que nos da la Biblia nos da esos números. Después, imagínense cuántos vinieron. No es bueno que el Señor esté solo, y Él vino entonces a tomar la iglesia que nace con sus discípulos, y de esa manera la iglesia comienza a manifestarse hasta el día de hoy que estamos nosotros acá. Qué bendición es pensar que nosotros somos parte de la ayuda idónea del Señor. Somos parte de la Eva espiritual. Somos parte del plan de Dios, como Él la concibió para su Hijo, para que Él también tuviera su ayuda en ese sentido. Amados hermanos, Dios suplió con Eva, quiero decir, a la soledad de Adán, Dios la suplió con Eva, y a la soledad de Jesús la suplió con la iglesia. Qué maravilla pensar en esto. Nosotros estamos hoy reunidos acá
porque formamos parte de la iglesia del Señor. Y no importa el número que seamos, somos la iglesia del Señor. Amén. Olvídese de los números. Usted y yo somos parte de la iglesia del Señor. Y cuando Cristo venga, anoche decíamos eso, vendrá a buscar la iglesia que está aquí, que está allá y que está en todas partes. Que tenga los nombres que tenga, no importa. Él vendrá a buscar a su iglesia. Vendrá a buscar a su elegida. Vendrá a buscar a su ayuda idónea. Vendrá a buscar a su novia. Vendrá a buscar a su esposa, pero viene por la iglesia. En ese estado final. Muy bien, vamos a la segunda parte. El sueño de Adán tipifica la muerte de Cristo. Vamos a repasar. Hemos dicho que la soledad de Adán tipifica la encarnación de Jesús. Ahora, estoy diciendo que el sueño de Adán tipifica la muerte de Cristo por la iglesia. Y es aquí, hermano, donde esta tipología encuentra un sentido tan extraordinario que nosotros tenemos simplemente que absorbernos de esta enseñanza para captar lo que esto implica. Vaya ahora a Génesis, capítulo 2, versículo 21. Regresen otra vez allí al libro de Génesis. Miren lo que dice el versículo 21. A ver qué dice el versículo 21. Dice, estamos leyendo, dice el versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo que caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Ojalá que este sueño profundo no caiga sobre algunos de ustedes esta tarde. Pues quiero que estén bien despiertos porque voy a decir ahora. Ahora, interesante esto. Dice que puso sueño profundo sobre Adán. Mis amados hermanos, si bien es cierto que Dios pudo formar a Eva tomando de Adán alguna parte, estando él despierto, porque Dios podía hacer eso, es significativo que él haya puesto sueño profundo. Capte eso. Y repito esta idea. Dios, como es soberano, es poderoso, él pudo anestesiar, estando Adán vivo, y le saca la costilla. ¿Cuál era el problema? Él es Dios. Pero él no hizo eso. Él lo puso a dormir. Ahora, lo que estoy diciendo es, lo puso a morir. Murió. Adán murió. Temporalmente, pero murió. Yo no sé si usted había pensado en esto. Pero eso es lo que dice la Biblia. Él estuvo en un tiempo, no sabemos cuánto, mientras Dios hacía lo otro, estuvo muerto. Dice sueño profundo, esa es la idea del hebreo. Sueño profundo significa muerte. Esto entonces significa, en la revelación progresiva, cómo Dios entonces va a manifestarse después con su Hijo. El sueño que puso en el primer Adán, como dije, fue una muerte temporal. Ahora, Jesús definió la muerte como un sueño. ¿Se acuerdan cuando se encontró con el caso de Lázaro? Que le pregunta, que dice, Lázaro, nuestro amigo Lázaro duerme. Y los discípulos dijeron, pues si duerme, pues vamos a despertarlo. Ese era el concepto que tenían los discípulos. Pero el concepto hebreo y el concepto griego después es el mismo. La muerte es un sueño. Anoche, entre paréntesis, decíamos esto para los hermanos que no vinieron. Cuando un hijo de Dios muere, su espíritu va directamente a la presencia del Señor cuando muere. Al ladrón de la cruz le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero su cuerpo iba a ser enterrado o echado a los perros, no sabemos. Al fin y al cabo, el cuerpo estaba muerto en ese proceso de sueño. Bueno, lo mismo sucede en este caso. Hay una muerte, en esos términos Jesús la planteó. ¿Dónde está pues la tipología del sueño profundo de Adán comparado con Cristo? La Biblia nos dice que un día el verdadero Adán se le hizo dormir en la cruz, escuchen, por 6 horas, y estando en esa agonía final, él muere, y es de esa muerte
cuando Dios va a sacar de su costado la costilla que se llama la iglesia. Déjeme llevarle a esta parte. La Biblia dice allí en Marcos 15, 25, era la hora tercera cuando le crucificaron. Después en el 33, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra, hasta la hora novena, cuando finalmente él murió. Ese proceso de sufrimiento conllevó también la muerte del Señor. En efecto, esto significa que Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, tomó la costilla y lo mismo hizo con el Señor en su muerte. Sacó de la muerte del costado de Jesús, precisamente sacó lo que vendría. Dice el versículo 21, la otra parte, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas. Ahora, síganme en esto. Si consideramos la muerte como un sueño, entonces tendríamos que traducir el texto de esta forma. Mientras éste moría, tomó una de sus costillas. Sería la traducción para nosotros. Pensemos en esta figura. Pensemos en el cirujano divino, eterno. Pensemos en el Señor haciendo esa operación. Y veamos lo que posteriormente va a suceder. Pablo dice, cuando leímos Efesios 5, comparándolo con Génesis 2, él dice, grande es este misterio. ¿Cuál es el misterio? Él está hablando de que los maridos debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero dice allí, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Entonces, cuando uno hace la conexión, está hablando del matrimonio, está hablando de esa relación, pero luego dice él, esto tiene que ver con la iglesia, que va a ser el matrimonio mayor. Entonces, en esa tipología podemos ver, obviamente, a un Adán muriendo, extrayendo de la costilla para sacar a Eva, pero Dios está pensando que de esa figura va a venir después también la iglesia del Señor. No en vano nos dice el texto que un soldado traspasó su costado. Y algunos coinciden en eso, exactamente la costilla, en esa parte de donde Dios entonces, de una manera figurada, extrae la iglesia del Señor. Qué bendición pensar entonces que nosotros somos el resultado de la muerte de Jesús, de la extracción de su costilla, hablando de estos términos, para configurar la iglesia del Señor. Ahora, yo quiero llevarles en este mismo versículo a una consideración que esta semana el Señor me dio como dicen por ahí, una revelación especial de este texto. Eso se lo compartí a mi esposa. Yo nunca había pensado en esto, pero se los quiero compartir para que ustedes vean lo que estoy diciendo. Quizás algún teólogo, después que me va a ver después en este video, me querrá llamar para que hablemos sobre este tema, o alguien que no le parece, pero yo quiero decir esto a la iglesia, porque aquí hay algo interesante. ¿Qué dice el versículo? Y cerró, ¿qué dice? La carne en su lugar. Ahora agarre esto. Hermano, ese versículo, esa parte de ese versículo no está puesto allí por casualidad, porque Dios es un Dios de orden. Entonces yo me puse a pensar, ¿cómo es esto? Dios hizo al mundo en 6 días, ¿correcto? Y al hombre también lo hizo en ese tiempo, el último día, porque Él descansó el 7º día. Pero si nosotros analizamos bien el asunto de la creación, la última cosa que Dios creó o Dios hizo fue al hombre, ¿correcto? Pero la última cosa que Dios hizo fue cerrar esa herida, esa abertura en el caso de Adán. Fue lo último que hizo. Búsquelo como quiera, eso fue lo último que hizo en la creación. Entonces esto tiene que tener una enseñanza para nosotros. ¿Cuál es la enseñanza? Hermanos, que en el plan divino
el extraer la costilla de Adán, cerrar la carne en su lugar, eso era el asunto más importante de toda la creación. No solamente el hombre como tal, sino lo que va a aparecer después, que es Eva. Pero Eva va a tipificar la iglesia, va a representar la iglesia. Por lo tanto, Dios en ese momento crea, al cerrar la costilla, esa parte de Adán, Él cierra eso, y allí queda una parte para considerarla como el asunto más importante que Dios ha hecho. Porque en la eternidad, mis amados hermanos, lo que se va a contar es, en la nueva creación, es Jesucristo con la iglesia. Es la vida que Cristo tendrá con la iglesia del Señor. Cuando Él cierra esa parte, está cerrando la creación y diciendo, esto es, dentro de toda la creación, esto es lo más grande y lo más importante que he hecho. ¿Está de acuerdo conmigo? Yo no había pensado en eso y se lo comparto con mucho temor y temblor lo que le estoy diciendo. Sin querer hacer pues una interpretación forzada del texto, yo considero que la tipología más grande reside allí, en esa forma como Dios cerró como cirujano aquella operación que había hecho. A lo mejor pensábamos como de corazón abierto, o esa parte que Él hizo allí, cerrando todo, absolutamente todo. Y con esto dejarnos a nosotros pensar que la muerte de Adán, de donde extrae saca la costilla y luego presenta a Eva, obviamente, hermanos, fue el asunto donde Dios se detuvo. Ahora, aquí hay algo interesante. Si a usted le parece que el haber hecho el hombre de polvo de la tierra fue algo extraordinario, maravilloso, de tal manera que todos nosotros tenemos los componentes de la tierra, tenemos de todo en nuestro cuerpo, resumido. Imagínese pensar que cuando Dios agarra la costilla, la obra maestra de esa creación va a ser entonces Eva, la mujer que le va a presentar a Adán, porque no viene del polvo. Hizo un trabajo especial de lo que ya había hecho con el caso de Adán. Por eso la Biblia va a decir esto: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y esto me lleva entonces a mi consideración final. ¿Cuál es? Resumamos. He dicho que la soledad de Adán tipifica ¿la qué? Encarnación. La encarnación. He dicho que ¿qué acabo de decir ahorita? ¿Acuerdas? ¿Me están siguiendo? ¿Qué acabo de decir ahorita? Bueno, cerró que al final cerró su costado. Que la muerte de Adán significa o tipifica la muerte de Jesús. Pero ahora vamos a pensar en esto: que el despertar de Adán tipifica la resurrección de Cristo por su iglesia. Aquí hay cosas extraordinarias. Vayan otra vez a Génesis 2:22. Y otra vez volver al texto, pero ver los detalles. Dice el versículo 22: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, ¿hizo qué? Una mujer. Pero ahora vea la otra parte. Y la trajo al hombre. Es de lo mejor. Esta parte, hermanos, es extraordinaria. Es extraordinaria. Te voy a decir por qué. ¿Se puede imaginar cuando Adán despertó, hermanos, de su sueño? Cuando resucitó. ¿Por qué? Resucitó. Surprise. Sorpresa. ¿Qué es esto? Y uno puede imaginarse cuando Adán dice, por cierto, es el sentido del hebreo: esto es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Pero no lo dijo así como leyendo un texto. Él exclamó, gritó, porque estaba en presencia de algo
algo sublime. Estaba en presencia de un ser que se movía como él, que la tocaba y reaccionaba, que se reía, que sentía algo, que de repente comenzó a acercarse y hasta le dio un beso y le correspondió. Él no podía hacer eso con los animales, aunque los besaba, porque en aquel entonces pues no había problema con el aspecto salvaje. Pero siente que Eva también corresponde y le da un beso también, y viene todo lo demás que se conoce. Ahora, ¿de qué estoy hablando? Cuando él despierta, él descubre que en esa muerte, en ese sueño profundo, él resucita y en la resurrección ve algo monumental, jamás visto, extraordinario. No había eso en el Edén, por ninguna parte. Por eso dice que estaba solo, en ese sentido. Hermanos, esto hay que verlo, a esto hay que considerarlo. Dios también le presentó a su hijo la novia cuando él resucitó. Ahora vamos a verlo de esta manera. Allá en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, que ya leímos, dice la Biblia que Cristo murió por la iglesia. 3 días duró en el sepulcro. Y hermanos, al tercer día, él resucitó. Y cuando resucitó, ¿sabe a quién fue primero? A ver, a sus discípulos. Y sus discípulos eran la iglesia incipiente. Pero aquí está el cumplimiento hermoso, hermanos, de lo que Dios hizo. Vamos a verlo de esta forma. Volviendo al caso de Adán, cuando él despierta, él se encuentra con Eva. Pero allí tiene que suceder un matrimonio, porque dice que Dios la trajo. Ahora, que yo tenga conocimiento, y usted también, el único caso donde Dios casa directamente a alguien es Adán. Es el único. Porque allí no había más nadie. No había un cortejo, no había un padrino, no había nadie. Solamente estaba Dios, estaba Adán, estaba Eva. ¿Se puede imaginar esa escena hermosa? Parejas que están pensando casarse. No hay cosa más grande en esta vida que la bendición de Dios y la voluntad de Dios hecha en la vida. Que Dios directamente esté casándolo allí, esto no tiene comparación. Pero si pensamos entonces en que Cristo, como el postrer Adán, el segundo Adán, Dios también le presentó a él, a la esposa. En este caso se la presentó como la novia, porque la iglesia aparece como la novia del Cordero. Pero después se dan las bodas. Y en las bodas entonces se constituye la novia en esposa. Por lo tanto, la iglesia es la esposa finalmente del Señor. ¿Quién casó a Cristo con la iglesia? El Padre Celestial, nuestro Dios. Finalmente, hermanos, en el capítulo 2, versículo 25, y esta es la parte que yo quiero enfatizar en mi último pensamiento. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaba. Hermano, ese texto no está allí por casualidad. Ese texto, hermanos, conecta al capítulo 3, donde viene la caída. Ese texto nos habla de una absoluta santidad en el paraíso. Ese texto nos habla de un matrimonio que se dio en todo el contexto de la santidad de Dios. Imagínense Adán y Eva viviendo en el paraíso casados. ¿Cómo era aquella vida? ¿Qué relación tan única y tan especial? En todos los aspectos agradaba al Señor aquella linda relación. Esa frase, estaban desnudos y no se avergonzaban, es un claro reflejo del estado de aquel lugar sin pecado,
Cuando uno ve el paralelismo de este paraíso y el que luego se nos revela en Apocalipsis, uno puede ver cómo Adán y Eva en ese estado tipifica a Cristo y a la iglesia. ¿Sabe por qué Cristo murió por la iglesia? Este es algo que a veces nosotros no nos detenemos a pensar. Dice Efesios que Cristo murió por su iglesia para presentársela a una iglesia santa y sin mancha y sin arrugas y sin cosas semejantes. Cuando yo veo ese texto digo, wow, pero ¿de qué está hablando el Señor en su palabra? Murió para presentar una iglesia en esa condición. Nos está diciendo que en el paraíso, antes del pecado, era un ambiente de absoluta santidad, que es el ambiente que siempre se busca en el contexto del matrimonio. Adán y Eva llegaron a ser uno y así comenzó el nacimiento de la humanidad. En la nueva creación, Cristo se casará con la iglesia y será su esposo universal y eterno. Y así como comenzó la humanidad a través de un matrimonio santificado por Dios, también sucederá que la nueva Jerusalén, que es la iglesia del Señor, descenderá con Cristo y así Él vivirá con la esposa por los siglos de los siglos y estaremos con Él en esa condición de santidad perpetua, de santidad eterna. Amados hermanos, estos tipos de Adán como Cristo y de Eva como iglesia tienen para nosotros una connotación muy grande, extremadamente grande. Pablo capturó esto. Voy a volver a leer este pasaje para que oremos al Señor. Él dijo, versículo 25 del capítulo 5: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y escuche esto, hermano, qué lindo. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Luego añade, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, escuche esto, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pero vuelve otra vez a decir esto: grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Hermanos, cuando uno llega a esta parte, uno dice, Señor, qué grande eres tú. Hiciste a Adán, tipo de Cristo. Hiciste a Eva, tipo de la iglesia. Ahora nosotros estamos con Cristo, el segundo Adán. Y estamos con Eva, la iglesia del Señor. Esa iglesia, Jesús murió por ella para que sea una iglesia santa y sin mancha. Como Adán y Eva en el paraíso antes de pecar. Así es y debe ser la vida de la iglesia. Cuando usted y yo pensemos en la iglesia, pensemos en estos términos de santidad. Yo no puedo darme el lujo en ese aspecto, entonces, de menospreciar a la iglesia del Señor, de menoscabar la iglesia del Señor. Pero sobre todas las cosas, también puedo pensar en lo que significa mi iglesia. Mi iglesia. Hermanos, si usted alguna vez no había escuchado algo parecido, yo quiero decirle lo siguiente para que oremos. Después de su familia, lo que usted tiene que amar más en esta vida es a la iglesia. Porque usted amando a la iglesia, ama a Cristo, que es la cabeza. No vengamos con aquello que dice, yo amo a Cristo, pero la iglesia me da igual. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede decir que amo a Cristo, pero la iglesia no?
iglesia es para el Señor, tan sagrada que murió por ella. Por lo tanto, yo no puedo darme el lujo de menospreciar a la iglesia del Señor. Yo no puedo darme el lujo de decir, me da igual si voy o no voy a la iglesia. Nosotros tenemos que ser creyentes comprometidos con la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque ella es la novia del Cordero, la esposa de Cristo. Ella es aquella por quien Él murió para santificarla. ¿Cómo puedo yo pensar? ¿Cómo puedo menospreciar a la iglesia del Señor? Es verdad. La iglesia está compuesta por seres humanos. Pero gloria a Dios que la cabeza no es el pastor, sino Jesucristo. Por lo tanto, nosotros concluimos diciendo esta tarde que así como Adán tomó a Eva, Cristo tomó a la iglesia. Y ahora nosotros somos parte de ella. ¿Qué va a suceder? Un día Cristo descenderá del cielo a buscar a su iglesia. Amén. En el rapto, los que murieron primero, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que estemos vivos seremos transformados y seremos levantados y estaremos con el Señor allá en las bodas del Cordero. Y estaremos en la cena de las bodas del Cordero y descenderemos con cuerpos glorificados para reinar con Él aquí en la tierra por 1000 años, y después la iglesia del Señor vivirá por la eternidad con Él. Amén. Aquella operación, aquel cierre que hizo en el cuerpo de Adán cuando extrajo la costilla, significa para nosotros ahora más que nunca que ese es el aspecto más importante de la creación. Porque Dios en la sabiduría, en su economía eterna, estaba pensando exactamente en la iglesia que vivirá para siempre con Él en el cielo. Amén. Si no nos animamos con esto, hermano, yo no sé por qué podemos animar. Pero esta es la tipología de Adán y Cristo y de Eva y la iglesia.